Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar la clase ya de hoy día. Estamos en la penúltima clase, es nuestra penúltima clase. Hoy vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y el día miércoles ya cerramos y vamos a dar un tiempito para el parcial, ya para el examen ese día. Va a estar fácil, va a consistir en unas 10 preguntas o vamos a ver unas 20 preguntas que valgan 2 puntos para que puedan ir resolviendo en un lapso de media hora. Recuerden que el examen final vale 40 puntos, ¿sí? 40 puntos. Entonces vamos a ya ir finalizando la materia el día miércoles. Vamos a compartir la pantalla. Hemos quedado en la página 44, ¿no? La página 44. En la 44. Ya, muy bien, gracias. Me avisan si se ve la pantalla, que se vea que no. Ahora sí. Sí, sí, se ve. Ok, muy bien. Entonces, hemos avanzado las particularidades en el Evangelio según San Lucas, las particularidades del Evangelio según San Lucas. Hemos visto ahí que hay tres parábolas sobre la oración, las oraciones de Cristo. Hemos visto también los primeros capítulos tienen una nota de alabanza. Recuerden los grandes himnos, pueden ser preguntas de examen. ¿Cuántos himnos se encuentran en el Evangelio de Lucas? Tenemos el Ave María, el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in excelsis y el Nundimitis. Esos son himnos que se encuentran en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Bien, el tema de Lucas, ¿cuál era? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el tema de Lucas? Jesús, ¿qué es? Jesús, el hombre perfecto y divino. Muy bien, Jesús el hombre perfecto y divino, exactamente. Eso era. ¿Quién es el autor? Lucas, Lucas, Lucas. muy bien. Lucas, ¿quién fue? Tiene de profesión médico y estuvo muy relacionado con el apóstol Pablo. ¿A quién fue escrito? ¿A quién fue escrito? En particular Y Lucas, los a los griegos, al ¿Ya? pueblo griego. Muy bien. Particular a los griegos, ¿no? En los griegos. Pero con un especial énfasis en Teófilo, ¿no? Y vamos a ver ahorita, en Teófilo y los griegos. Lugar y fecha de composición, hemos dicho, entre los años 58 al 63, probablemente en Roma. Entonces no tenemos que olvidarnos de estos datos a la hora de ir comprendiendo los evangelios sinópticos y también cuando nos toque poder enseñar todo lo que refleja en cada uno de los evangelios, siempre ubicarnos en el tiempo, siempre ubicarnos en el contexto en el que fue escrito la palabra del Señor. Uno de los grandes errores que cometen hoy en día los que enseñan la palabra es que vamos directo a qué hay para nosotros o qué nos enseña o qué queremos aprender cuando debería ser qué le habló al pueblo en ese tiempo. Eso es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dijo Dios para ese tiempo? Luego, cuando comprendamos y entendamos esa parte, ahí ya preguntamos, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Qué puedo sacar para enseñar al pueblo de Dios, a las personas con las que estoy liderando, enseñando, sean niños, grandes, familias o la iglesia en general? Entonces, siempre tenemos que comprender primero qué es lo que dijo para ese tiempo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el contenido
y está dividido en 5 partes. Número 1, tenemos a la introducción. Número 1, la introducción, capítulo 1, versículos 1 al 4, nos habla de la introducción. Luego tenemos el advenimiento del hombre divino, el advenimiento del hombre divino desde el capítulo 1:5 hasta el capítulo 4:13, ¿sí? 4:13. Luego tenemos el ministerio en Galilea desde el versículo 4:14 hasta el capítulo 9:50. Ese es el ministerio en Galilea. Luego tenemos el ministerio en Perea, 9:51 hasta el 19:28. Y por último tenemos ya su crucifixión y resurrección. Crucifixión y resurrección. Capítulos 19, 29 al 24, 53. De esta manera está dividido el contenido en el Evangelio según San Lucas. Repetimos entonces, la introducción número 1, el advenimiento del hombre divino, su ministerio primero en Galilea, luego su ministerio en Perea y tenemos su crucifixión y resurrección. Ese es lo que vamos a ir estudiando en esta noche. Vamos a ir desglosando cada punto uno por uno. Ahora vamos al punto 1. ¿Qué dice el punto 1? A ver, abran sus Biblias en Lucas 1:1. Lucas capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza la intro? 1:1. Léanlo, cualquiera. Amén. Puesto que Amén. ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Ya. tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, porque conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien. Gracias. Mire, como era de costumbre en los historiadores griegos, Lucas griego, ¿no? Lucas empieza su evangelio con un prefacio. Nos dice que muchos en su tiempo habían intentado escribir un relato del ministerio de Cristo. Qué interesante dato aquí, ¿eh? Qué interesante, interesantísimo dato. Muchos en su tiempo ya habían intentado escribir un relato del ministerio de Cristo. Pero también ya tenemos algunos escritos de los evangelios, como Marcos, que se dice, según la tradición, fue el primer evangelio que fue escrito. Luego tenemos a Mateo y por último viene el evangelio según San Juan. Entonces, ¿qué es lo que quiero que rescatemos de este primer párrafo, de este primer pasaje dentro de la introducción? De que no es fácil escribir un relato de la vida del Señor en orden. ¿Mm? No es fácil. Por eso es que Lucas se da la tarea de poder también escribir, como él dice, otros también ya han intentado escribir. Tal vez no necesariamente en orden cronológico, ¿no? No en orden cronológico, pero expone las cualidades para emprender dicha obra. Porque a algunos se le pudo pasar algún dato por ahí. No olvidemos que Jesús, ¿en qué año murió? ¿Qué año murió Jesús? 33, pongámosle. Los evangelios fueron escritos a partir de los años 60 para adelante. ¿Cuántos años pasaron del 30 al 60?
¿Cuántos años pasaron del 30 al 60 ya? 60. Por ahí, ¿no? Unos 30, 40 años. Ahora, si ustedes les preguntan, Pastor Joel ahí, que está en la iglesia, usted le pregunta el domingo a sus miembros, ¿se acuerdan de la prédica del domingo pasado? ¿Qué le va a decir la mayoría? No me acuerdo. Claro, exactamente. La mayoría va a decir, no me acuerdo, ¿qué pasó? A ver, no lo anoté o algo se me pasó por ahí. Ahora, imagínense 30 años han pasado y una de las fuentes fue Pedro, una de las fuentes fue Pedro. Y hemos dicho que la mayoría tal vez se han apoyado en la fuente de Marcos, porque Mateo y Lucas tienen similares situaciones. Entonces ahí nosotros podemos entender de que no es fácil escribir un libro, una biografía, un relato de la vida del Señor, mucho menos de orden cronológico. ¿Ya? Expone sus cualidades para emprender dicha obra. En el versículo 2 que también ya podemos ahí leer, teniendo un conocimiento perfecto de todos los datos de la vida y del ministerio del Señor desde el principio. ¿A quién se lo dedica? Al excelentísimo y noble Teófilo, ¿no? Excelentísimo y noble Teófilo. Posiblemente, ¿quién era Teófilo? Posiblemente un oficial romano de alto rango. Escuche bien, ¿no? Hemos dicho que Lucas, su público, su público es primero Teófilo y luego a los griegos de manera general, ¿no? A los gentiles también. Entonces, ¿quién era Teófilo? Era un oficial romano de alto rango. ¿Por qué le escribe a un oficial romano? ¿Cuál es su objetivo? Puede ser confirmar su fe para que conozca la verdad de las historias en las que oralmente había sido instruido. ¿Sí? Entonces ahí podemos encontrar esas cuestiones de escribir, de escritura para Teófilo. Su estadía en Cesarea le daría bastantes oportunidades de obtener información exacta sobre los detalles de quienes habían conocido personalmente a Jesús. Mire, María, la madre de Jesús, probablemente también seguía viva, probablemente aún estaba viva. Lucas pudo haber pasado muchísimas horas preciosas escuchando los recuerdos de María, muchísimas horas escuchando los recuerdos de María. ¿Y qué iba haciendo Lucas? Iba anotando, iba escribiendo. También Santiago, obispo de Jerusalén y hermano de Jesús, puede haber contado muchas cosas interesantes también. No, no el Santiago, discípulo de Jesús, ¿no? Porque el Santiago, discípulo de Jesús, murió al poquito tiempo nomás. Santiago, el hermano de Jesús, que también pudo haber contado y haber dicho muchas cuestiones, muchas cosas interesantes también de la vida de su hermano, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos de a quién va dirigido el libro en la introducción. Número dos. Número dos tenemos el advenimiento del hombre divino. El advenimiento del hombre divino. 1:5 al 25 tenemos el anuncio del nacimiento de Juan. El anuncio del nacimiento de Juan. ¿Qué decía? La lámpara de luz de la profecía de Dios había llegado a oscurecerse en el templo por unos 400 años. Recuerden que hemos visto en el periodo intertestamentario, ¿no? 400 años de silencio. Después de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento.
Ahora, acá tenemos que tomar en cuenta de que la hipocresía de los judíos seguía de la misma manera en este tiempo, seguía de la misma manera. Pero recordemos también de que hay muchas almas fieles, como lo hay hoy en día también. Hay almas fieles al Señor. Zacarías, por ejemplo, Zacarías el sacerdote y su esposa Elizabeth eran una pareja piadosa. Y ellos son los padres de Juan el Bautista. Mientras Zacarías cumplía su periodo de sacerdote en el templo, dice que el ángel le anunció el nacimiento de un hijo. El ángel le anunció el nacimiento de un hijo. Debe notarse que esta anunciación fue el primer mensaje divino registrado desde el tiempo del profeta Malaquías. Elías, ¿no? Elías fue anunciado, es lo que se pregunta uno aquí también, porque no olvidemos que se hace siempre una comparación entre Juan el Bautista y Elías. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí ya tenemos la situación del anuncio de Juan el Bautista. Luego tenemos el anuncio del nacimiento de Jesús, 1:26. ¿Con cuánto tiempo era mayor Juan el Bautista que Jesús? ¿Con cuánto de edad? ¿Con cuánto se llevaban? ¿Cuánto le llevaba Juan el Bautista a Jesús? ¿Lo ubican? Ahí está en la diapositiva también. 6 meses. 6 meses después, el ángel Gabriel se le apareció a María. Una virgen, ¿no? Una virgen desposada con, desposada con José. Ahí tenemos el suceso de el nacimiento de el nacimiento de Jesús. Acá es muy interesante porque María expresa su sorpresa tocante a cómo podría ser. Porque ¿qué le dice María? ¿Cómo puede ser esto? Le pregunta. Yo no conozco varón. Yo no he estado con varón. ¿Cómo puede quedar embarazada si todavía no se ha casado? ¿Qué le dice el ángel? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo cual el niño que nacerá, ¿cómo va a ser? Santo. El niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Muy interesante, ¿no? Y luego viene la alabanza que hemos dicho, ¿no? Los himnos en Lucas. Luego de ese suceso, María empieza a alabar a Dios. Bendito eres, Señor. Y empieza su cántico. Luego tenemos el nacimiento de Juan el Bautista, 1:57 al 80. Cuando nació el hijo de Elizabeth, ella quería que se llamara Juan. Su nombre significa el Señor es benigno, ¿no? ¿Qué significa Juan? El Señor el Señor es benigno. Entonces, tanto Juan el Bautista como Jesús son parientes, ¿no? Son parientes. Luego viene el nacimiento de Jesús, 2:1 al 7. 2:1 al 7. El profeta Miqueas había predicho que Cristo nacería en Belén de Judea, pero María y José vivían en Nazaret de Galilea. Miren, ¿no? Miqueas había predicho que Cristo nacería en Belén, pero ¿dónde vivían María y José? En Nazaret de Galilea. Luego viene nacimiento o la visita de los pastores, 2:8 al 20. Y aquí tenemos los ángeles de Dios bajaron hasta las colinas cercanas de Judea
para revelar este hecho hermoso a humildes pastores de rebaño. Y aquí tenemos la otra alabanza, ¿no? El Gloria in excelsis. Gloria, ¿no? Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Cuando los ángeles vinieron, 2:8 al 20, ahí está, los, los ángeles de Dios con los pastores. Luego tenemos la primera visita al templo, 2:33 al 39. Al octavo día de su nacimiento, el niño fue circuncidado y llamaron su nombre Jesús. Y aquí tenemos la otra alabanza de la mujer viuda, ¿no? Que alabó también, que alabó al Señor. Ahí tenemos la primera visita al templo al octavo, al octavo día. La segunda visita al templo, ¿cuándo fue? 2:41 al 51. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuán- ¿Cuál era la edad de Jesús en su primera visita al templo? A ver, ¿cuál era la edad de Jesús? 12 años. Esa es la segunda. En la primera, 2 años, me parece. la primera, acá está, el 8 días tenías cuando fue al templo, ¿no? La primera visita al templo que registra en Lucas al octavo día de nacimiento. Ahí. La segunda, tenemos cuando tiene 12 años, ¿no? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. A ver, alguien que lo lea 2:40. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahí está. La visita de Jesús al templo. Interesante, ¿no? Lo que dice ahí. Jesús también, este pasaje nos muestra que él crecía en todas las áreas de su vida, ¿eh? En todas las áreas de su vida. Y también para nosotros hay que tomar muy en cuenta esta situación. El ministerio de Juan el Bautista, capítulo 3, 1 al 20, el ministerio de Juan el Bautista. Lucas es el único escritor gentil que nos da fechas históricas relacionadas con el principio del ministerio de Juan el Bautista. Escucha lo que dice, a ver, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconique, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, mire, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué interesante, ¿no? Lucas es el único escritor gentil que pone fechas históricas que nos podemos dar cuenta, ¿no? En el 15º año del imperio de Tiberio César. ¿Quién era el gobernador en Judea? Poncio Pilato. ¿Quién era en Galilea? Herodes. Mire cómo nos ayuda a poder ubicarnos dentro de lo que representa el ministerio de Juan el Bautista y lo que viene para Jesús también, ¿eh? Lo que viene para Jesús también. Porque Poncio Pilato sigue todavía, ¿no? Poncio Pilato se lavó las manos delante de Jesús. Herodes seguía también. ¿Mm? Entonces ahí podemos ubicarnos en el tiempo. Luego viene el bautismo de Jesús, 3:21 al 22. El relato de Lucas del bautismo de Jesús, ya aquí, es más breve que el de los otros dos sinópticos. Es mucho más breve que el de Mateo y el de Marco. Pero añade un punto de interés.
Dice que Jesús estaba orando cuando la paloma descendió sobre él. Contiene como 20 referencias a la oración. Recuerden, hemos dicho, una de las particularidades de Lucas es que habla mucho sobre la oración. Lucas nos da la edad de Jesús en el principio de su ministerio. ¿Ya? 3:23, ¿qué dice? 3:23. Lucas 3:23. 3:23. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, Ah, hijo miren, ¿ve? según se creía de José, el hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José. Ajá, miren, ¿ve? Lucas nos da fecha exacta, ¿no? 30 años cuando Jesús principiaba su ministerio. Ahora, este es un dato muy importante. En la cultura judía no se podía comenzar un ministerio antes de los 30 años. No se podía comenzar un ministerio antes de los 30 años, en todo el tiempo. Por eso es que tenemos que comprender mucho de la cultura judía antes de hablar o decir cosas, por ejemplo, en cuanto a el servicio hoy en día también de lo que sucede en las iglesias también, ¿no? Y se era joven, se era joven a partir de los 30, 40 años. Y ahora nosotros en nuestra cultura, joven, ¿a qué edad le decimos? Joven en nuestra edad, en nuestra cultura. ¿Cuántos años es un joven en nuestra cultura? Según la psicología. Y entre 15 a 20 años. Eso, exactamente. Miren, qué diferente, ¿eh? Eso tenemos que mucho tomar en cuenta, ¿eh? Para nuestra cultura, más o menos entre 15 y 20, 18 mayor de edad, ¿no? Los 18 mayor de edad, joven. Pero en la cultura judía no, cultura judía no. Cuando Pablo le dice a Timoteo, joven, acuérdate, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Timoteo no tenía 15 años. Timoteo no tenía 18 años. Timoteo no tenía 20 años. Timoteo tenía alrededor de entre 30 y 40 años. ¿Mm? Y eso los predicadores hoy en día y muchas veces los que enseñan no conocemos eso. Y nos equivocamos en dar fechas y cosas que hay que darlas a conocer. Entonces ustedes anoten eso. Jesús iniciaba su ministerio a la edad de ¿cuánto dice la Biblia? 30 años. Era cultural. Era algo cultural en ese tiempo. Y luego viene la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús. Qué interesante la genealogía de Jesús. A ver, ¿cómo comienza el versículo 23? Versículo 23, ¿qué dice? ¿Desde quién comienza en el 23? Lucas 3:23. No lo vamos a leer todo, el comienzo nomás. ¿No? Sí, sí. Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según creía, de José, hijo de Elí, Ya, el 24 más, a ver, ¿qué dice ahí? El 24 más, por favor. hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué,
hijo de Eli- Eliezer, hijo de Eli, Neón, hijo de Judá, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Fos, hijo de Nazón. ¿Ya? ¿Sigo? El 38, a ver, el último, el 38. 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Ahí está, ¿no? Ahí estaba. Mire, hijo de Adán, dice, ¿no? El último. ¿Qué nos refleja esto de la genealogía de Jesús? Mateo, su genealogía, ¿por quién empezaba? Por Abraham. ¿Qué hemos dicho? Abraham, Mateo, ¿a quién iba dirigido? ¿Cuál era su público? ¿Se acuerdan? De Mateo. A los judíos. Eso, muy bien, los Al- judíos. bien. Y de Lucas, ¿cuál es su público? Los, los griegos, ¿no? Los gentiles. Ahora Sí. miren, miren acá, qué interesante, ¿no? Mateo, Mateo empieza con Abraham y desciende por David hacia Cristo. Lucas empieza y asciende hasta el origen de la humanidad, Adán, Adán. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? O sea, porque hay gente, y ustedes tienen que comprender ahora que están estudiando teología, hay gente que se va a poner y va a decir, hay una contradicción en la Biblia, porque Mateo dice una genealogía y Lucas dice otra genealogía. No, 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 no hay contradicción. ¿Qué es lo que qué público está apuntando Mateo? Tiene un público distinto. ¿Cuál es el público de Lucas? Es otro público diferente. Mateo, ¿cuál es la fuente de Mateo? José. La de Mateo puede ser la genealogía de José. Y la de Lucas, ya les dije hace rato, Lucas pudo haber pasado mucho tiempo con María, la madre de Jesús, que probablemente estaba viva. ¿Y cuál iba a ser su genealogía de María? Iba a ser la de parte de ella. En Mateo vemos un Jesús que tenía derecho legal al trono de David. En Mateo vemos un Jesús que tiene derecho legal al trono de David, porque es descendiente de David, descendiente de Abraham. Pero en Lucas vemos un propósito totalmente diferente. El propósito de Lucas es dar énfasis a la humanidad de Cristo. Es decir, que Cristo desciende desde el primer hombre, ¿no? Que fue Adán. Y luego Pablo nos va a decir en Corintios que Jesús es el postrer Adán o el segundo Adán, pero sin pecado, ¿sí? Sin pecado. Entonces ahí tenemos nosotros que comprender esa situación. Eh, la parte de que, por un lado, se demuestra el derecho legal en Mateo del trono de Jesús al trono de David, pero en Lucas un Jesús que está y que es divino, pero también es hombre, ¿no? Un Jesús hombre también. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Hermano Joel, Aníbal, ¿algún comentario? ¿Qué tal les parece? Hablen.
O sea, nada que ver el tema. Y Noé, ¿cómo queda ahí? Noé, Noé es parte de las situaciones de los relatos bíblicos, pero no es descendiente de así de sangre de Jesús, ¿no? Por eso es que lo hacen ver a Jesús descender desde Abraham, ¿no? El linaje de Abraham. Esa es la figura de Noé. Bueno, Joel, ¿algún comentario? ¿Un aporte? Como para, digamos, no tener ah, debate de la forma de escritura ni nada de eso. Los que han hecho Mateo, Marcos, Lucas son doctos, ¿no? Son gente que sabía escribir, sabía lo que hacía, digamos, eran profesionales. Ujú. Claro, exactamente. Por eso su descripción es tan detallada, yo creo. Sí, y precisas, ¿no? Detalladas y precisas, a lo que querían lograr, ¿no? A lo que querían alcanzar, al destinatario. Y muy interesante los datos que da Lucas, ¿no? Porque si le está escribiendo Teófilo, que es un alto rango militar romano, le ubica cositas, ¿no? De tal tiempo, tal personaje, tal gobernador, este, Pilato, Herodes, o sea, bien, bien, bien para que no haya dudas también para ellos, pues, ¿no? Para ellos, para los que están leyendo o escuchando el relato en ese momento, en esa circunstancia. Muy, muy, muy bien. Vamos entonces a la penúltima parte, su ministerio en Galilea, ¿sí? Su ministerio en Galilea. Esta es la parte número 3, el ministerio en Galilea. Hemos visto la introducción, el advenimiento del hombre divino y ahora vamos a entrar al ministerio en Galilea. El rechazamiento en Nazaret. El rechazamiento en Nazaret. Acá muchos hemos utilizado este pasaje de la Biblia donde Jesús es rechazado por quienes, por su propia, por su propia gente, por los de su natal, vamos a decir, ¿no? Por los de su ciudad o por los de su pueblo, como se dice hoy en día, ¿no? Fue rechazado por ellos, tomando su lugar en la natal, la primera vez que llegó ahí después de su bautismo, se ofreció para leer las escrituras. El pueblo al principio se conmueve por las palabras, pero después, ¿qué es lo que sucede? Vacila por el hecho de que meramente es hijo de quién Jesús. Terrenalmente, hijo de quién es Jesús. Humanamente. ¿Quién es su padre? Terrenal. José sería. José, muy bien. José. Entonces, ¿qué hace la gente? Si bien, wow, al principio es como que se conmueve por los dichos de Jesús, por la palabra de Jesús, por la enseñanza de Jesús, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Se acuerdan de qué hijo del carpintero? ¿Se acuerdan que hijo del carpintero? Y empiezan a que, ¿cómo pues el hijo del carpintero? ¿Cómo el hijo de tal persona va a venir a enseñarnos? Si lo conocemos a su papá, conocemos a su mamá, son nuestros vecinos. Qué bueno puede Pastor, venir de ahí. Ajá, acá por ejemplo nos dicen, nadie es profeta en su eso, pueblo. eso, ajá. Exactamente eso. Es lo mismo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? En su propio pueblo. ¿Y es por qué? Por este rechazo que tuvo Jesús. De ahí se saca. Entonces ahí tenemos, ¿no? Luego viene la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Lucas
suplementa el relato de Mateo del llamamiento de los primeros discípulos, registrando un dato muy importante. Lucas 5:8, a ver, léanlo. ¿Qué dice Lucas 5:8? Lucas 5:8. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Miren, la pesca milagrosa registró un dato, un hecho, un suceso muy importante. Primero revela el poder de Cristo Jesús. Y luego, ¿qué revela? El hecho de Pedro ponerse de rodillas delante de Jesús. Apártate de mí, que soy hombre, un hombre pecador. Y acá podemos entender y aprender muchas cosas de Pedro, ¿eh? Muchas veces nosotros recibimos cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos y a postrarnos delante de Él, ¿no? Dios le reveló una pesca milagrosa a Pedro que vivía de la pesca, ¿eh? Y cuántas cosas podemos nosotros también enseñar y reflejar de lo que Dios hace en nuestra vida, pero no doblegamos nuestra actitud de arrepentirnos y de exclamar que Él es el Señor, ¿no? Que Él es Dios. Luego viene la sanidad del leproso, capítulo 5, 12 al 16. Esta está en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero hay una situación acá que solo Lucas describe. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No sabemos qué tantas veces sucedió esto sin que los otros los mencionaran. ¿Mm? Entonces acá hay un hecho muy importante, hemos dicho, Lucas es un evangelio de la oración, ¿no? Y no nos muestra cada cuánto, en qué momento muchas veces Jesús se iba, pero dice, ¿no? Venía Jesús y oraba, y fue y oraba, e hizo esta oración, y ahí tenemos eso. Luego tenemos resucitando al hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, 11 al 17. Capítulo 7, 11 al 17. Al ir caminando, Jesús se encuentra con la pequeña aldea de Naín, ¿no? La pequeña aldea de Naín. Y justo se encontró con una procesión fúnebre. Seguramente iban al cementerio. ¿Y cómo iba la gente cuando va a enterrar? ¿Cómo va la gente cuando va a enterrar a un fallecido? Van llorando, ¿no? ¿Cómo iba la madre de este muchacho? Iba llorando. Y acá hay un dato muy interesante, miren, la viuda de Naín, sufría entre tres o cuatro cosas. Primero, era mujer. Ya ser mujer en este tiempo era rechazo, ya era desigualdad. Segundo, era pobre. ¿Mm? Era pobre. Tercero, era viuda. Cuarto, se le había, se le había muerto ¿quién? Su hijo. O sea, cuando ustedes lean la viuda de Naín, piensen en esto. Era mujer, era pobre, era viuda y se le había muerto su hijo, que le daba como una autoridad social o una relevancia social ahí. Es decir, estaba totalmente deshecha esta mujer. ¿Qué hace Jesús ahí? Jesús, ¿qué tiene hacia esta mujer, hacia esta viuda? Tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de ella. Y la compasión de Jesús hace que la procesión fúnebre se pare.
Ahora aquí le doy otro dato, ¿eh? Aquí le doy otro dato. Dentro de la ley era en contra de tener una procesión fúnebre, porque la ley de la muerte tenía un altísimo poder, ¿eh? La ley de la muerte tenía un altísimo. Usted no podía estar delante de un muerto, ¿eh? Menos un rabí, como Jesús, digamos. ¿Y qué hace Jesús? Lo detiene, se para, está al frente. ¿Y saben qué más? Dice la Biblia que lo toca. O sea, Jesús se fue en contra de la ley. Porque él que amaba más la vida. ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a dar vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora, acá añadimos un dato más. ¿Ustedes no creen que la mujer habrá dado testimonio de lo que hizo Jesús? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué haría uno en el lugar de la viuda de Naín? ¿Mm? Dar testimonio, comentar todo lo que sucedió. Claro, exactamente. Y eso nos enseña algo. Hermanos, no debemos callarnos ante los milagros que Jesús hace en nuestras vidas. No se callen, díganlo a la familia, a los vecinos, a quienes estén más cerca. Cuenten lo que Dios está haciendo por ustedes, lo que Dios ha hecho con ustedes. O sea, esta mujer se la habrá pasado viviendo, contando 1000 veces en el mismo lugar lo que Jesús hizo con ella. Resucitó a mi hijo, me lo devolvió a mi hijo. Muy interesante este relato de la viuda de Naín. Luego viene el ungimiento de Jesús por una mujer pecadora. El ungimiento de Jesús por una mujer pecadora, 7:36 al 50. Cuando decimos pecadora, se habla mayormente de mujeres que se dedicaban a la prostitución. De eso hablamos cuando hablamos de una mujer pecadora, que se dedicaban mayormente a la prostitución. Acá, ¿qué pasó? La mujer entró y se tiró a sus pies llorando, dice. Y mientras lloraba, la mujer lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Y secaba, ¿con qué lo secaba? Con su propio cabello. Qué interesante, ¿no? Muchas veces decimos no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nuestro corazón es lo único que quiere Dios. Nuestras lágrimas, nuestro quebranto, es lo que a Él le agrada mucho más que cualquier cosa. Luego vienen las mujeres que siguieron a Jesús. Las mujeres que siguieron a Jesús. A ver, 8:1 al 3. 8:1 al 3, ya vamos terminando. 8:1 al 3. Uy, ya va a ser la otra clase. 8:1 al 3, a ver. Lucas 8:1 al 3. Las mujeres que siguieron a Acon- Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ujú. Juana, mujer de Chusá, intendente de Herodes, Susana y otras muchachas que ayudaban con sus bienes. Mire, y otras muchas que ayudaban con sus bienes. O sea, Jesús tenía mujeres que seguían también su ministerio, ¿no? Para ayudarles, para tal vez darles de comer. De ahí dice con sus bienes, para alimentarlos. Y sin duda también como mujeres para estar al cuidado de las cosas que se necesitaba, ¿eh? Ahora, ¿había o no había mujeres que seguían a Jesús? Había, había. Lucas lo registra, ¿eh? Y aquí bate con cualquier cosa que hoy en día, las mujeres no pueden ser líderes, las mujeres no pueden seguir a Jesús, las mujeres no pueden esto. A ver. ¿Qué dice Lucas? Las mujeres estaban con Jesús todo el tiempo, igual que los 12. Y por último, el celo sin conocimiento, reprendido, ¿eh? 49 y 50. En este pasaje nos da una lección de tolerancia. Aquí vemos el otro lado del carácter del discípulo amado,
que al mismo tiempo tenía celo contra lo que creía que era malo. ¿Qué nos enseña acá? Que tenemos que tener conocimiento. Tenemos que tener conocimiento. Hay mucha gente que no tiene conocimiento y encima se escudan en que, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a...? O sea, el celo sin conocimiento es reprendido por Jesús. ¿Mm? Muy bien, acá vamos a quedar. Nos vemos ya con la última parte del día miércoles. Ya no nos falta mucho, ¿sí? Y vamos a tener un tiempito de media hora para dar el examen final. ¿Ya? Nos vemos entonces el día miércoles. Ya viene la siguiente clase. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Chau, chau.